Bueno, amigos todos, buenas noches para mí, buenos días para ustedes probablemente. Esto es Emoliente para Tres, su podcast sobre música y cultura. Y bueno, como siempre, Gustavo, yo, y primera noticia triste del día, es que Rubí Palomino no está, porque nuestra querida Rubí Palomino ha decidido por temas laborales y de tiempo que no va a poder participar del podcast y en el futuro, y eso a mí me da mucha pena, ¿no? Pero nada, le deseamos lo mejor, su contribución es genial, su experiencia va a ser extrañada en el podcast y yo espero que podamos tenerla invitada pronto. Fue una experiencia genial con ella, pero igual vamos a tener más sorpresas. Sorpresas como la de hoy día, ¿no? Que hoy tenemos, bueno, hoy día es Emoliente para cuatro, porque tenemos dos invitados, ¿no? Grandes profesionales y buenos amigos. Entonces, yo quiero presentarlos a los dos. Gobán es, bueno, es un activista afroperuano, gestor público, internacionalista, de larga trayectoria, larga reputación. Él ha ocupado muchos cargos en el Ministerio de Cultura. Gobancito, tú has sido director de políticas afroperuanas, además has sido director del Museo de la Memoria, además has trabajado como director ejecutivo de Crespial, y bueno, eso es una persona especialista en el sector público, ¿no? Yo quiero darte la bienvenida, querido Gobán, al Emoliente para Tres. Rodrigo, Gustavo, un placer estar con ustedes aquí en Emoliente para Tres. Ya estaba deseando con muchas ganas poder estar aquí con ustedes y mejor en esta coyuntura. Y claro, con la compañía de Camilo, mucho mejor aún. Ya, perfecto. Bueno, pues Camilo Riveros es también un muy buen amigo mío de hace mucho tiempo. Y sobre todo, bueno, más que, o sea, ser amigo mío es bueno en términos del corazón y quiere decir que son buenas personas, ¿no? Pero no describe la capacidad de la calidad de profesional que es Camilo, que es... Bueno, voy a empezar por la parte más, digamos, personal, ¿no? Camilo es el bajista de mi banda favorita de rock en el Perú, Plug Plug. Yo lo sigo con muchas ganas, lo que hace sí me parece fascinante. Y Camilo no solo, o sea, no contento con ser un tremendo músico desde hace muchos años, ser miembro fundamental de muchas de las bandas, de la escena rockera del Perú. Camilo también es, bueno, es un especialista en música en general. En el Perú él es antropólogo, estudiamos juntos en la Católica, pero además él ha tenido una experiencia importante como gestor público y también trabajando con gestión musical desde ese sector privado, trabajando con derechos de autor, trabajando con copyright, organización de concursos, pero de concursos que estoy hablando, organización de eventos, conciertos, pero también mucho en organización comunitaria de los músicos, ¿no? Y para mí es un placer tenerlo acá, es una de las personas que al igual que Oban conoce más del sector que yo conozco, ¿no? Entonces te doy la bienvenida también a ti, Camilo, y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por tu presentación, Rodrigo, y es un gusto estar con ustedes, Oban, Gustavo, un placer, de verdad, estamos muy contentos. Entonces nada, vamos a materia, man. No, venga cuando quiera. Y bueno, la quinta invitada es... Empecemos, amigos. Bueno, la quinta invitada que no nos va a dejar decir tonterías es Chalena Vázquez, ¿no? Con el peso de la sabiduría, pero también su compañía sobre nosotros. Va a ser un programa fenomenal, ¿no? Que a mí me gustaría, bueno, comenzar a explicar más o menos, bueno, ¿por qué hicimos esto? Íbamos a hacer otro tipo de programa, ya van a ver la siguiente semana de qué se trataba el de esta, pero coyuntura llama, pues. Y hubo todo un tema, toda una serie de sucesos, digamos, en el Ministerio de Cultura esta semana, que hubo renuncias, hubo resoluciones, hubo reacción de un sector que no reaccionaba, y es algo que vale la pena comentarse, ¿no? Pero como este es un podcast de música, yo lo que quiero mandar primero como abreboca es el tema, pues, bueno, para comenzar, ¿no? De ahí vamos a comenzar a hablar de otras cosas, ¿no? Pero primero es este fenómeno de Richard Swing. Y Richard Swing es un fenómeno bien interesante, ¿no? Es este músico que en verdad no sabemos muy bien de dónde salió, pero de repente nos enteramos de él porque porque encontramos que se le hacían órdenes de servicio. Esto lo encontró no nosotros, lo encontró Lima Gris. General, Lima Gris a veces sale con joyas como esta, ¿no? Un hallazgo muy bien, digamos, muy bien identificado. Pata que estaba sacando órdenes de servicio por un montón de plata durante la pandemia, por conceptos pues irrisorios, y luego vemos que eso lo está haciendo desde el 2018, ha atravesado 6 ministros, como hablamos con Camilo al principio, ha tenido mayor duración en su puesto en el Ministerio de Cultura que 6 ministros de Estado.
Es una persona cuyo, claro, entonces, pero cuyo background no es tan conocido, es un músico pues que no es tan, no voy a hablar de su calidad de la música, si quieren por qué, vean nuestro video sobre música mala, pero es un músico que pues, se promociona como gran músico, no tiene muchas visitas en YouTube, pero igual no es cualquiera, es bien interesante, su gestión atraviesa 6 ministros, su música ha producido parte de su música con Tito Manrique, ha sido muy amigo de Lucila Campos, ha tenido acceso a Jefferson Farfán y a Paolo Guerrero, y según pues Mauricio Fernandini, cuando él se achora grita que es de Moquegua y que Vizcarra es su amigo. Él no es de Moquegua, yo lo he investigado en Family Search, y sus dos papás son su mamá es de Huaraz y su papá es de Pomabamba en Ancash. Entonces, esto que todo va a ser importante más adelante. Se promociona como doctor honoris causa de la UNAM y de un instituto mexicano. El de la UNAM no aparece por ningún lado, pero el instituto mexicano es lo que los gringos llaman un degree mill. Es un sitio donde tú compras tu doctorado sin necesidad de ir a estudiar. Es como el que hicieron como el que hizo el que era rector el fujimorista que era rector de la Universidad de las Peruanas, en esta Universidad Barrington, que es de mentira. Este caso también es uno de mentira, ¿no? Pero, y además él se hizo bien famoso porque salía en Magali, ¿no? Diciéndole a esta chica modelo colombiana, básicamente que era prostituta y la recogió de la calle y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es un personaje bien interesante que haya terminado acá, que por un lado no cumple con el perfil de profesional que estamos acostumbrados a ver, o por lo menos que estamos acostumbrados a querer ver en el Ministerio de Cultura, pero al mismo tiempo es alguien que tiene un acceso a un montón de cosas que un montón de nosotros solemos no tener, ¿no? Entonces, yo lo que quería preguntar es, con ánimos y tratando de no ser injusto con él tampoco, ¿no? Ni con el Ministerio, y ser injusto quiere decir no omitir lo bueno pero tampoco lo malo, ¿no? Y viceversa. Entonces, yo les quisiera decir a ustedes, podemos comenzar con Gustavo, de ahí con Oban y ahí con Camilo. ¿Qué sienten ustedes muy a grandes rasgos que nos dice sobre el ministerio esta situación de Richard Swing, ¿no? Que esté contratado de la forma en que esté contratado y que esto haya salido a luz en la coyuntura en la que ha salido? Mira, yo creo, y va a sonar súper duro en realidad, de que lamentablemente nos hace tener que investigar, justamente Contraloría está empezando a investigar ese tema, porque si estás hablando de la contratación a una persona, que no ni siquiera es solamente como que ya, como favor de un ministro, sino estás hablando de 6, estás hablando de todo un... estás hablando básicamente de que Vizcarra entró al poder. Entonces, o sea, no puedo acusar, porque no puedo hacerlo todavía, de que haya corrupción, pero algo huele raro, pues, de todas maneras. O sea, algo huele raro de todas maneras, y hay que saber qué onda, ¿no? O sea, estamos hablando de un Ministerio de Cultura que básicamente nos salvó la bandera para todo un sector, ¿no? O sea, nosotros trabajando en música de repente, pero que de pronto le ha dado más de 100.000 soles a una persona a lo largo de 2 años, y están nosotros en el servicio, ¿no? O sea, no he podido... Es una pendejada de plata. O sea, es una pendejada y se han sido 37.000 ahora en febrero, si es que no me falla. Creo que esa es parte de la cifra, 30.000 claro, se ejecutaron en febrero. Y había una orden que claro, es lo ahorita. Exacto, que fue la que suspendieron ayer, ¿no? Que fue como, claro, vamos a suspenderla para que la gente deje de reaccionar, ¿no? Entonces, claro, me parece lo caso en principio de que finalmente, claro, si bien Lima Gris sacó el coso, el que ha hecho que sea mainstream es Magali, ¿no? Entonces, claro, ahora que tú has mencionado esto de Magali Medina, no tenía idea que había una relación incluso de este pata con algo referente a su programa. Tendría un poco más de sentido. Y es algo por investigar, ¿no? Porque finalmente se está beneficiando a una persona cuando tenemos un sector que está en una crisis que, claro, ok, ahorita la gente se está empezando a entender y está viendo la crisis desde afuera. Pero vamos, todos trabajamos en música y todos trabajamos en cultura y sabemos que en realidad nunca se hace como mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de los estímulos culturales de la AFOS es una maravilla. O sea, poder tener concursos y poder tener donde poder participar y tener este acceso a plata, ¿no? Para poder llevar a cabo tus proyectos. Sin embargo, de ahí es donde los expones. Entonces, es como, o sea, yo lamentablemente siento que siempre se ha sonado, o sea, siempre suena este tema aún, dale plata para que no jodan al sector. O sea, me da esa sensación, en tanto cine y en tanto música. Porque claro, haces una película, te dan más de 1 millón de soles para hacer tu pela, ¿y dónde la pasas? Si no hay cuota en los cines para películas peruanas y Cineplanet, Cinemark, y son los que deciden qué onda. Igual con la radio aquí, ¿no? Si ni Radio Nacional pasa música nacional, hice mi disco, me gasté 30.000 soles del ministerio
para poder hacer mi disco y ¿qué hago con él? Hago una campaña digital que tiene cierto alcance y que igual no es masivo porque la mayoría de la población del país no tiene acceso a eso. Entonces, lo que ha hecho este caso de Richard Swing básicamente es que la gente común se dé cuenta de todos los problemas que nosotros hemos estado viendo desde hace un montón de tiempo, en realidad, y se haya vuelto de conocimiento público, porque claro, salir en unos programas más mainstream probablemente de la televisión, hace que todo el mundo empiece a hablar de eso, ¿no? Y no, por primera vez hay muchas personas que estaban pensando todo este rollo, pero ellos son artistas, todos son millonarios y no sé qué. Algunos finalmente están empezando a cambiar, o sea, ha ayudado un poquito en eso, ¿no? A que la perspectiva de la mayoría de personas normales que no están dentro del sector empiecen a ver que, man, ya, sí están afectados de verdad, porque la televisión lo dice. No me acuerdo de un capítulo de Garfield muy famoso que decía, debe ser verdad porque está en televisión, ya, claro. Tal cual es la huevada. Entonces lo que está pasando eso exactamente en este momento con este caso, ¿no? Y hay que investigarlo. O sea, y es un tema súper fuerte. De hecho, hoy día, bueno, pasó todo este tema, ¿no? Y hoy día en la mañana ha salido una resolución en el peruano en el que Sonia está dándole todas las facultades de todo este tema a la viceministra. Básicamente diciéndome, así como ha hecho con todo, ¿no? O sea, mando a Félix a hablar, mando a Leslie a hablar a RPP, y ya que todos la hagan mierda. Ya, hoy día ya es legal. Entonces es como, ok, tú encárgate, yo no voy a hacer nada, porque básicamente el decreto dice eso, ¿no? O sea, que la encargada de absolutamente todos los temas del decreto que salió ayer de urgencia va a ser Leslie. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿existe Sonia Guillén? O sea, ¿realmente existe? ¿Es un ente? Vamos, es la verdad. O sea, yo en realidad exigiría su renuncia. Yo creo de verdad que como sector deberíamos exigir la renuncia de la ministra, porque no existe. Es como tener un monigote que está tratando de velar por la cultura del país cuando no está haciendo absolutamente nada, y si lo único que está haciendo es firmar cosas para arreglarle plata a un músico random. Es que no tenemos ministro ahorita, no tenemos una cabeza. Y no hay una cabeza, o sea, el ministro de Cultura tiene... O sea, nadie te pide que sepas todo. Estamos hablando de un área que mide muchísimas cosas, no solamente música, cine, arte, literatura, poblaciones vulnerables, o sea, es un montón de cosas. Pero sí debería ser una cabeza que es como líder, que pueda finalmente contratar a los expertos en cada uno de los temas para llevar a cabo, ¿no? Yo siempre pensé que los ministerios trabajan, o sea, bueno, ese es mi rollo audiovisual, ¿no? Es como un rodaje, o sea, tienes un director que no necesariamente sabe tanto de fotografía o sabe tanto de dirección de arte o sabe tanto de edición, pero tienen nociones para llevar su visión a cabo y que la boda funcione para todos en el equipo. Y eso es lo que yo siento que la ministra no está haciendo. Porque no hay una cabeza fuerte a nivel de liderazgo que justamente contrate a los profesionales en cada una de las áreas para que el producto, la película versus el ministerio y el sector cultura salgan bien. Claro. Perdón, me fui en obvio. No, está bien. Oban, por favor. No, nos acabamos de dar cuenta, Gustavo. Estoy enojado. Sí, claro, además has pasado del hecho puntual hacia lo más macro, pues no en un ratito. Sí. Entonces yo tendría que decir, creo que en principio 3 cosas. Primero, efectivamente con esta contratación lo primero que hay que saber es por qué esta persona fue contratado y cuáles son las capacidades que tiene para su contratación. Alguien lo contrató por algo y por alguna razón. Hay 2 posibilidades. Realmente los motivos de su contratación no son los reales por los cuales se los contrató y hace otras labores que nadie sabe para qué están. Claro. De hecho, si su supervivencia es por 6 ministros, alguna razón tiene que existir y es algo que las investigaciones probablemente podrán determinar. Lo segundo es saber si es que esas son las únicas competencias que tiene, o sea, si las competencias que tiene esa persona son es la única persona que tiene esa competencia o pudieran haber otras en el mercado. Es como fundamental. Y lo tercero que tendría que decir es que en términos generales creo que el manejo de esta pequeña crisis, porque esto es, digamos, lo que viene pasando ahora en el sector es un conjunto de mini crisis en el sector y que todas no están siendo manejadas de la mejor manera. Entonces, esta mini crisis es la que ha estallado de peor manera y no tiene una gestión eficiente en términos comunicacionales. Y probablemente sea la última crisis en el periodo de esta gestión, porque los ribetes, digamos, de un tema tan pequeño que no debe estar directamente en el control de la ministra, sino más bien de los mandos medios en el ministerio, puede terminar haciendo que esta crisis sea la fulminante para el sector. Con esas 3 primeras ideas me quedo y luego podré comentar más cosas que ha dicho Gustavo, pero quiero dar también paso a Camilo para que pueda dar también algunas impresiones. Por favor, Camilo. Muchas gracias, sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que hay una dimensión en donde esto nos habla de procesos más complejos, ¿no?
nos habla del Estado en general, nos habla de una dimensión de las industrias culturales, porque este señor está brindando servicios, o sea, por supuestamente tener, o sea, ¿quién podría darle servicios motivacionales a un ministerio? ¿No? O sea, dentro del amplio espectro, eso también nos habla justamente, ¿no? De ese lado de las industrias culturales, en donde Magali es quien lo saca al fresco. Él está dentro del entretenimiento. Jimmy Santi declara sobre él hoy día, y así es como Capital logra su perspectiva sobre el tema. Pero yo creo que tal vez el tema más complejo es que el Perú necesita a varios niveles transformar la manera como se da el sistema de contratación del Estado. Porque ahí es donde se dan esos micromecanismos en donde finalmente no se invierten de la manera en como debería en beneficio de la población. Entonces es absolutamente indignante, y para que la gente lo sepa, porque si no están metidos en gestión cultural es difícil ver los montos totalmente, ¿no? En gestión pública menos. Hay un límite de UITs en las que tú puedes cobrar, ¿no? Entonces, si se está pagando 30.000 soles, estás llegando más o menos a ese límite entre 30 y 35, ha ido subiendo, ¿no? En función de la UIT en los últimos años. Ya, ocurre de que ese es más o menos similar al tope de que te dan por producción fonográfica en los estímulos de cultura. Entonces, el Estado en general, o sea, nosotros hemos estado retrasados por años en relación a otros países que tenían fondos concursables que nosotros hemos desarrollado recientemente en los estímulos económicos para la cultura. Por ejemplo, Chile no tenía un ministerio de cultura, tenía Fondarte, ¿no? Y de ahí se volvió un ministerio, ¿no? Entonces nosotros estábamos, digamos, tarde en esa política, y sin embargo esa política te plantea 30.000 soles para un año, no como Gustavo decía hace un rato. Entonces imagínense eso, ¿no? O sea, el mismo ministerio te dice que no te puede dar dinero tan fácilmente en función de tus necesidades, sino que tienes que postular a diversos mecanismos, lo cual es totalmente legítimo, es lógico, pero te dan para ejecutar en un año lo que a este señor le dan por un servicio, ¿no? Y un servicio que una empresa normalmente puede brindar en 3 meses, ¿no? Porque efectivamente sí se dan servicios, y sí es correcto pagar 30.000 soles cuando tienes un volumen realmente consistente en una producción audiovisual que tiene esos rangos de costo de verdad, porque tienes que durante 3 meses trabajar un equipo de 5 o 6 personas. ¿Cuánto realmente creen que cuesta? O sea, realmente sí es funcional los montos que se pagan, ¿no? Pero yo creo que aún ahí está planteando un detalle fundamental, ¿no? Que es que tenemos que entender para qué realmente se estaba brindando ese servicio, y lo cual nos habla del área usuaria. Porque los ministros cambiaron. ¿Quién fue el constante o sea, cuando uno hace ese proceso, tienes que mandar un TDR, ¿no? Un término de referencias en el servicio en el que estás pidiendo. Tienes que brindar una orden de conformidad, ¿no? O sea, tiene que haber una conformidad del proceso. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo he visto en diversas ocasiones de que en la gestión pública hay maneras de entrampar los procesos, ¿no? O sea, en un momento yo me he acercado durante la gestión municipal de la cual fui parte, y todavía se tenía gente de la gestión municipal anterior, y tenían la explícita intención de minar procesos a nivel técnico, ¿no? Entonces, tienes que conocer a nivel técnico para poder enfrentar a nivel técnico, ¿no? Entonces, yo creo que este desastre, primero, no es responsabilidad de la ministra, pero eso no excluye que la ministra no haya tenido reacciones ante la crisis, y que su competencia sea otra, y que efectivamente debería dar un paso al costado, saludablemente, reconociendo de que es una circunstancia de pandemia mundial. O sea, no tiene nada de malo que la señora, que además dirigía mi museo favorito, no pueda dignamente admitir que no puede manejar la situación, y eso es una cosa que se tiene que admitir. Pero aparte hay un proceso de investigación que se tiene que iniciar, porque no tiene ningún sentido de que a una sola persona se le esté brindando 175.000 soles del Estado cuando tenemos que postular cientos para 30.000 soles al año. A ver, yo sobre lo último que ha dicho Camilo, porque claro, o sea, sí y no con lo que ha dicho Camilo, porque son dos procesos distintos, ¿no? Los procesos de programas de incentivos para las industrias culturales y las artes, con funciones que requiere el ministerio para operar normalmente.
creo que son dos cosas distintas. Entonces yo ahí lo que diría es, hay que entender, o mejor dicho, hay que poner sobre la mesa un tema estructural que es súper potente. El Ministerio de Cultura es uno de los ministerios que menor presupuesto tiene en la estructura del Estado. Es decir, el Ministerio de Cultura debe recibir aproximadamente el 0.034 o 5 más o menos del presupuesto. Es decir, casi nada del presupuesto. Es el 0.035 más o menos del presupuesto nacional. Entonces es un ministerio que tiene una complejidad tan igual como otras, un conjunto de necesidades y demandas, un conjunto de tensiones que hay que atender, no tiene la capacidad económica para poderlo atender. Y esto se relaciona porque el tema de la cultura no está dentro de la agenda pública ni de la agenda política. Y cuando hablo de la cultura estoy hablando además del diseño institucional que ha hecho el Perú sobre cultura, es decir, un ministerio que tiene que atender el patrimonio desde su perspectiva material, pero también inmaterial, tiene que atender a las industrias culturales y artes, tiene que atender a sus órganos de difusión de cultura, los elencos nacionales, pero que además también tiene que atender la garantía de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y una mirada intercultural al país. 6 elementos importantes sobre cómo está estructurado el ministerio y otros que le encarga su ley de creación, que son como el fortalecer la identidad nacional, que hasta ahora es muy difícil poder saber cómo es que esto hace el Ministerio de Cultura, y que tiene un punto de base fundamental. Han pasado 10 años de la creación del Ministerio de Cultura, y al momento el Ministerio de Cultura no cuenta con una política nacional del sector. Para ver la importancia de esto la ley de creación del Ministerio de Cultura es como tu partida de nacimiento, que te dices, has nacido vivo. En este caso no podemos dudar sobre ese tema. Pero luego, la política nacional del sector es como el DNI, aquello que te entrega tu identidad, para que sabes de dónde vienes y hacia dónde vas, ¿no? Es tu número único que te entrega una identidad a través del tiempo. Eso es lo que le falta al Ministerio de Cultura, con lo cual uno lo que observa es que estos problemas, que son problemas que se van repitiendo en el camino, en el sector, con los diferentes ministros, tienen un punto de origen, y es la falta de un conjunto de instrumentos de gestión, y en específico la Política Nacional de Cultura, que no permite tener un norte claro hacia dónde debe apuntar el sector para resolver un conjunto de problemas medulares del sector, sí, claro, que tienen que ver, como por ejemplo, el fomento de las industrias culturales y ponerlo a nivel del fomento de las industrias, por ejemplo, de la pequeña o mediana empresa, y tener que articular con un ministerio como Produce para poder apalancar fondos entre ambos sectores para promocionar las industrias culturales, por ejemplo. Porque las industrias culturales han dado en los últimos 10 años más de 200.000 puestos de trabajo. Lo que son más o menos, ha beneficiado eso en los últimos años a más o menos 2,5 millones de personas que han podido tener un ingreso. Entonces todavía no se ha relevado la importancia de la cultura como sector y su importancia económica, y desafortunadamente ningún ministro, ni ningún político, ni siquiera la agenda pública de los medios ha relevado la importancia de la cultura como sector y tampoco su importancia económica, y eso es lo que nos hace caer en este conjunto de errores a lo largo del tiempo por no tener un norte claro, a mi juicio. Sí, es muy precisa esa panorámica, yo creo que acaba de resumir los principales problemas que además se han hecho más evidentes aún en este contexto de pandemia, y justamente mi razón para homologar dos procesos que yo sé que técnicamente no son comparables, pero ocurre que la población los experimenta así, ¿no? Y como también decías, hay un nivel de comunicación en donde dices, ¿por qué yo tengo que postular si a Richard Swing le sueltan lo mismo tan fácilmente, ¿no? Claro. Entonces hay un asunto de construcción de la opinión pública, de relación con el sector y de la distancia entre la gestión pública y la realidad cotidiana de la gente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha ebullido en este momento, y un saldo positivo
dentro de todo esto es que, por ejemplo, ha sido muy difícil agremiarse, y ante la circunstancia de crisis, quienes no querían agremiarse han tenido que suspender circunstancias, opiniones o desavenencias personales, etcétera, para poder construir frentes comunes y exigir las políticas públicas que antes a nadie le interesaban. Pero como ahora el asunto es un límite, está absolutamente al límite, es así. Y un factor fundamental es articular, y eso es una cosa que Chalena nos decía, hay que entender las dimensiones culturales, además separando cultura de producción artística, en un sentido transversal en relación a los demás ministerios, en este caso a nivel operativo, ¿no? Llegó un momento en donde, después de haber trabajado con el ministerio, sido capacitado por ellos, sido jurado con ellos, lo que ocurrió es que nosotros recibimos apoyo de Produce para poder ofrecer música peruana en los mercados internacionales de música en Cannes, ¿no? Y fue Produce quien nos apoyó en ese contexto, ya no el Ministerio de Cultura, porque en ese momento no existían los mecanismos. Entonces los estímulos es un arañar un primer paso hacia la política pública, y ahorita lo que ha ocurrido es que en crisis el decreto lo que hace es darle 50 millones más a quienes están ejecutando esas dimensiones justamente, ¿no? Y en categorías muy específicas que hay que socializar en este momento, porque ahorita está hablando de patrimonio cultural inmaterial, está hablando de cultura biocomunitaria, ¿no? Y está hablando de industrias culturales y artes. Entonces, ¿cómo un artista se entiende dentro de todo eso cuando, por ejemplo, puede ser un músico de la provincia de Víctor Fajardo que cuelga sus videos en YouTube, ¿no? Y es al mismo comunitario, al mismo tiempo patrimonio y al mismo tiempo industria cultural? Y claro, y por partes, ¿no? Porque además es un montón perdón, una cosa sobre música muy importante para complementar lo que estaba diciendo, para cerrar la idea. En ese panorama de que tenemos que conocer como artistas el organigrama del ministerio, que es complejo, no hay especialización en música. Antes la había en la DAFO, pero en algún momento la ha tenido con proyectos especiales en la DIA, la Dirección de Arte, la Dirección de Audiovisual y Fonografía en los Nuevos Medios, pero la música existe transversalmente en todas las áreas del ministerio, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes elementos de identidad afroperuana, tienes un montón de elementos de patrimonio cultural inmaterial, tienes evidente producción indígena, está en las industrias culturales. Entonces la música, así como la cultura es transversal a todos los ministerios, la música a su vez es transversal a ese ministerio. Eso. Aquí yo quería enlazar con lo de Camilo, porque yo voy a insistir en esto que para mí es una fijación desde que fui funcionario en el Ministerio de Cultura, con esta idea de la política nacional del sector, porque justamente esta es la que tiene que dar la comprensión de aquello que hay que hacer y cómo llegar a ese aspiracional. Yo creo que la estructura del ministerio todavía sigue estando pensada como el Ministerio de Cultura de hace 40 años, es decir, todavía la lógica del INC, y que no está siendo, a pesar de que es un ministerio joven, no es un ministerio que esté mirando el siglo XXI, ¿no? Es un ministerio que todavía mira el siglo XX o XIX, si es que eso podría decirse de esta manera. Y claro, y hay cuestiones tan complejas y cómo todo esto se articula. Cuando hablaba de los diferentes tipos de músicos, por ejemplo, piensa en estos músicos que tienen solamente trabajo en grandes festividades, ¿no? Sean estas entierros, sean estas fiestas patronales. Y estos músicos no solamente son tipos que ejecutan, intérpretes o ejecutantes, sino también son portadores de patrimonio, patrimonio inmaterial. Entonces, toda esa complejidad hay que entenderla al momento de ejecutar no solamente los estímulos, sino también del desarrollo de un conjunto de políticas que no necesariamente tienen que ser políticas generales, sino también políticas de carácter específico para poder atender las particularidades de un conjunto de individuos que están impactados por el sector cultural. Hoy estamos hablando, hasta el momento solamente estamos hablando de la música, el patrimonio cultural inmaterial y algunas artes, pero por ejemplo, temas vinculados, por ejemplo, a la promoción del libro de la lectura, que son fundamentales en un país como el nuestro, que además lee muy poco. Y dejo este comentario ahí como para encender nuevamente otra chispa. Y ahora sí. Porque además ya déjenme hablar. Ustedes. No quiero un poco retomar las ideas que ha estado. Les prometo que les voy a volver la pelota. Pero es como que ustedes han dicho unas ideas bien chéveres y quiero volver un poquito sobre ellas, ¿no? Porque me parece que, claro, hay temas de diseño, hay temas, bueno,
tema es, claro, quiero ir un poquito a lo de claro, que ustedes saben sobre la cuestión orgánica, de la organización, y cuando estamos pensando en organizaciones, estamos pensando pues en, la metáfora es la metáfora del organismo, ¿no? Una parte es una cosa, otra parte es otra cosa, funcionan medio engranadas, pero lo que nos enseña gente pues como Cohen Marchand Olsen o Charles Dimblom, para irnos bien para atrás, es que al final las organizaciones no son una máquina aceitada perfecta, ¿no? Entonces, si pensamos en un organismo, yo quiero que pensemos en organizaciones, y sobre todo en este caso el Ministerio de Cultura, ¿no? Con tantos mandatos. Pensamos en si una organización es un organismo, el Ministerio de Cultura es un pulpo con el síndrome de la mano psicópata. ¿No? Entonces es un pulpo con un montón de tentáculos que le pegan a la cabeza y que no saben por dónde va la cosa. Y eso es más normal, y eso es más normal de lo que parece, en verdad, cuando hablamos de organizaciones, ¿no? Cohen Marchand Olsen, por ejemplo, cuando se refieren a organizaciones, ellos la llaman anarquías organizadas. No están gobernadas por racionalidad más que en parte. Un montón de lo otro es quién va a las reuniones, quién tiene más poder que otro, a quién se le ocurrió la idea, cómo estaba hecho el diseño, y etcétera, ¿no? Entonces, esas son un montón de cosas digamos, en el terreno a las que nos enfrentamos. Oban y yo hemos visto que nos ha tocado estar en reuniones con las cuales las cosas se ven muy racionales, pero tienes que lidiar con un montón de agendas de gente, o con gente que no ha hecho tanto la tarea, ¿no? O con gente que simplemente no está de acuerdo contigo por razones muy legítimas, ¿no? Entonces, más o menos así a trompicones funciona la cosa, ¿no? Y claro, y a la hora de que ves que, claro, cultura al final se convierte en esta isla de relativismo cultural, que yo creo que es una cosa también, pues, global, ¿no? En el sentido de... Y es algo que yo escucho en un montón de sitios, ¿no? O sea, al final tienes tantos mandatos tan distintos, que cómo haces, como dice Oban, para tener una mirada de sector. Es bien tranca, ¿no? Y pueden haber problemas en el Ministerio de Cultura, y yo, para empezar, mucha de la crítica, ¿por qué no manda ayuda o etcétera? Yo no creo que el Ministerio de Cultura tenga la capacidad humana, por ejemplo, ni logística para mandar ayuda a poblaciones indígenas ahorita. Eso lo puede hacer el ejército, lo tiene que hacer PCM, lo tiene que hacer poblaciones vulnerables, pero eso une muchas cosas, ¿eh? Pero lo que le corresponde al Ministerio de Cultura, ya que tiene el mandato, más allá de que no tenga la capacidad de implementar, es la capacidad de liderar. Es decir, hablar con la gente que sí puede hacer cosas y convencerlos de que hagan, pues. Asegurar presupuestos, llamar gente. Me parece que eso es la mayoría del problema que ha habido ahora, ¿no? Honestamente, en el Ministerio de Cultura hay gente que trabaja bien, ya trabaja hace muchos años en el sector y trabaja hace mucho tiempo en los temas. O sea, si nosotros sabemos que había que actuar hace 2 meses, yo les aseguro que la gente en el sector también sabía que había que actuar hace 2 meses, ¿no? Entonces, yo quiero que pensemos un poco en eso, ¿no? No es solamente que la gente no sabe qué hacer, sino estoy pensando en cuáles son los incentivos, las cuestiones dentro de la organización que hacen que la cosa no camine. Y esto es medio que la hora del chisme, ¿no? Porque lo que yo me entero que pasa es que todas estas medidas ya las habían alucinado y diseñado hace 2 meses. Y que, como ya adelantó Marcos Cifuentes en su programa, no se han implementado porque la ministra no ha querido implementarlo, ¿no? Y eso ha sido el problema detrás de un montón de renuncias, ¿no? Que le ha caído palo a un montón de gente que estaba tratando de impulsar esto y tiene un gabinete de asesores que no va a querer, que son un gabinete de asesores que le ha dicho que no salga a hablar de esto. Entonces ves un ministerio que no lidera, y como dice Iván, es una crisis comunicacional. Por el amor de Dios, no puedes tener a la gente muriéndose de hambre sin chamba. Además, claro, pero no puedes tener a la gente muriéndose sin chamba. La cosa que puedes hacer es salir y decir algo. Por el amor de Dios, tienes profesionales, tienes gente independientes tratando de apoyarte. Entonces, eso fue bien duro, ¿no? Y bueno, respecto de la música, de acuerdo con lo que dice Camilo, Van, que a la hora que hablamos, es que claro, además es como mezquino pensar que la música es una cosa que podemos legislar dentro de un ministerio en sí misma, ¿no? Al final son dimensiones de la música, la industria musical, el patrimonio musical, cosas muy específicas que son transversales a la música, pero que también son transversales a otros sectores, ¿no? Algo que la pandemia nos está enseñando a ver es no ver solo a los artistas como pequeños emprendimientos independientes que alimentan al PBI, sino a gente, pues, que vive de eso, pues, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ahora Rafael Polar sacó un video, o sea, la organización de la que él es parte, no me acuerdo, perdónenme, sacó un video donde Rafael Polar es el que está hablando, o cineasta, y él menciona, claro, que ellos han ido a hacer gestiones al Ministerio de Trabajo. Y algunas personas les criticaban que por qué no criticas a cultura y sí a trabajo. Porque, bueno, porque parte de la problemática es de condiciones laborales. Es que te pagan a 120 días, no tienes seguridad laboral de ningún tipo. Y eso es algo que el Ministerio de Cultura, los especialistas en música o en audiovisual de la industria, pueden comenzar a hacer, ¿no? Pero claro, ¿qué puedes hacer si tienes este tipo de liderazgo, ¿no? Hay algo, Rodrigo, hay algo importante que tú has ido mencionando, y perdón que te corte, pero No, continúa, yo acabé. creo que es fundamental. En parte de tu relato tú dices, y yo también creo, muchos de los funcionarios que todavía siguen en el Viceministerio de Interculturalidad han trabajado conmigo, y yo no dudo de su vocación de servicio y de sus ganas de hacer las cosas. Pero hay otro elemento. Normalmente cuando hablas en las organizaciones, un jefe debe tener dos características, ¿no? Autoridad y mando, ¿no? La autoridad te da el cargo, y el mando en la capacidad en que los otros te entregan, digamos, están conscientes de tu liderazgo y lo asumen, ¿no? Entonces hay jefes en realidad que tienen autoridad pero no tienen mando. Pero además tú tienes que sumarle a un ministerio la autoridad, el mando y la competencia. Claro. Pero entonces, ¿qué pasa con un Ministerio de Cultura? Tiene la competencia, tiene la autoridad, pero no tiene el mando. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Cultura como ministerio, ¿ya? Para los otros sectores, no es un ministerio relevante. Y en consecuencia, cuando el Ministerio de Cultura sale a hablar con otros sectores, para decirlos en términos más o menos coloquiales y sencillos, el Ministerio de Cultura es visto como la niña menor pobre que debe estar sentada a un lado de la sala y hablar las veces que se le permita hablar. Entonces es muy complejo poder, digamos, articular en muchos momentos con otros sectores, con demandas que son completamente legítimas, porque, insisto, el discurso público no le entrega un valor a la cultura como tal, a la cultura como sector y a la cultura como un activo para el desarrollo, por un lado. Pero además lo que tú tienes, y que creo que ha sido la falla de todos los ministros, y yo he trabajado con varios de ellos a los cuales aprecio mucho porque muchos de ellos me dieron una oportunidad para seguir creciendo. Sin embargo, eso no es motivo como para no observar, digamos, el panorama en su conjunto y decir que creo que muchos de los ministros han fallado en no crear un discurso o una narrativa sobre la importancia del sector cultura para el desarrollo nacional. Entonces, ahí es donde ves que esta idea de autoridad, mando y competencia que debe tener un ministerio se ve trabada justamente por esta falta de discurso o narrativa sobre la importancia del sector cultura para el desarrollo nacional. Muy precisa esa intervención. Sí, tomando justamente un poco de lo que tú decías, Oban, y un poco de lo que tú, Camilo, decías, o sea, hay un tema que es súper importante, que es por lo que está fallando todo este asunto, ¿no? Es que principalmente el Perú es un estado sin identidad. Es un estado que ha privilegiado el desarrollo económico y el tema del neoliberalismo y todo eso que venimos agarrando desde una constitución del año 93, que permite un montón de cosas y que justamente lo que hace es apagar este lado de cultura, ¿no? Entonces, por eso, cuando se crea el Ministerio de Cultura, aparece como esta imagen que tú dices que de la persona, o sea, es como mantequilla, ¿no? Está ahí porque tiene que estar, no tiene importancia, pero justamente al no haber habido un plan de inicial, como tú mencionabas, Oban, de hacia dónde debería ir el Ministerio de Cultura, o sea, para qué realmente está el Ministerio de Cultura, y cogiendo lo que Camilo decía, de que en realidad el Ministerio de Cultura es transversal a todos los demás, o sea, vamos, nosotros somos un país que necesita que el peruano entienda de que ser peruano es más que comer ceviche. O sea, esa es la realidad. Tenemos un montón de expresiones culturales en todo sentido de la palabra, no necesariamente en temas de música, sino en... O sea, vamos, o sea, si la gente viene por turismo es porque tenemos un montón de cultura que al resto del mundo le interesa y a nosotros no. Es así de sencillo y así de duro. El peruano tiene este rollo de todo es plata, todo es empresas, necesito sobrevivir. Claro, porque el Estado no tiene políticas de supervivencia, no da salud, no da vivienda, no da educación y alimentación gratuita, que es lo mínimo que debería darle cualquiera de la población, que recién ahora, con una pandemia, estamos empezando a ver igual mal ejecutado, ¿no? Porque el bono universal no es universal, no se puede ser parte del padrón, va a empezar a otorgarse con suerte a quincena de julio. Entonces, claro, hay un montón de cosas
que desde el Estado están generando un problema. Y eso es porque el Ministerio de Cultura como cabeza, yendo a lo que tú mismo dices, de autoridad, mando y competencia, nunca ha entendido y nunca se ha hecho como entender que su posición es, amigos, yo soy el corazón del país. Entonces, si el corazón no genera sangre para todo el cuerpo, la abogada no funciona. Entonces, somos un robot que funciona en tanto consumir, producir, consumir, producir, consumir, producir. Y por eso toda la población está absolutamente ensimismada en el hecho de esta supervivencia económica y no entiende de que sin cultura no vivimos. O sea, ahorita, ¿qué es lo que ha hecho que todo el mundo sobrevive en la pandemia? La música, el arte, la televisión, los libros, todo lo que nos rodea. Pero nadie lo entiende porque para ellos es un default. Y no es un default, es lo que nos genera la identidad de ser peruanos, justamente. Entonces, como Ministerio de Cultura, el norte debería ser justamente ese, ¿no? Hacer que la población completa del país entienda la importancia más allá de, qué bonito, qué anecdótico, ¿no? Porque todo es así, ¿no? Mira qué bonita esta danza, mira qué bonita esta canción, qué loco lo andino, qué loco lo amazónico. Y nadie lo identifica como parte de sí mismo, ven a todos como el otro, ¿no? Que este concepto antropológico siempre, el otro, porque el limeño lamentablemente es así, y de hecho en provincias también todo termina siendo un poco así, ¿no? Nadie se entiende como peruano en sí mismo como conjunto. Y ahí está la labor del Ministerio de Cultura, que es el que debería encargarse justamente de eso para evitar que todo esto que ha estado ocurriendo con todo lo que hemos ya venido conversando siga pasando. Se le dé la importancia del caso a todos los trabajadores de las artes, porque somos trabajadores finalmente, la persona que pone la luz en un concierto, hasta el músico que está cantando frente a miles de personas, o frente a 5 personas, o frente a una fiesta patronal, lo que fuese. Y por eso yo sí creo de que un poco retomando lo que decía Camilo, claro, la comunicación del Ministerio de Cultura con el resto de ministerios debería ser básica, ¿no? Hay mucha gente que ha estado trabajando, a mí también me consta esto hace 2 meses, pero ¿quiénes tenían que aprobar esto? Economía y PCM. ¿Qué onda con Economía y PCM? Nadie está diciendo nada, todo el mundo en estos tiempos, ¡ay, qué linda María Antonieta, qué lindo esto! Claro, y nadie está diciendo nada más. Chisme chiquito, nadie está viendo... chisme chiquito en eso. Suéltalo. El chisme que me llegó al ministerio era que lo que se había calculado dentro del ministerio es que se necesitaban 900 millones, que iba a ser la pérdida del sector. Pidieron 250 y el MEF ofreció 15. Y lo que pasó es que la gente le decía, la gente del ministerio le decía a la ministra, anda, habla con Vizcarra, anda, llama a Tony Alba y diles que por el amor de Dios necesitan más plata, ¿no? Claro. Y lo que dijo es que no, porque su gabinete le había dicho que ese era un tema técnico y que esa autorización era técnica. Entonces, al final lo que pasó fue que 3 semanas después ella terminó llamando a Vizcarra y Vizcarra aparentemente, según el chisme que yo tengo sin confirmar, no me demanden, aparentemente Vizcarra le dijo a la gente, a quien sea que dé la plata, oye, no jodas, te pido 150 y le das 15, y salieron los 50 que ahora tenemos en el esto. Ministerio de Economía y Finanzas tiene un molde, y de ese molde es muy difícil salir. Es decir, la actuación de María Antonieta Alba podía haber sido la actuación de cualquier otro ministro de Economía. O sea, hay una racionalidad económica que es aquella que se instala en el momento en el que tú estás en el cargo. Es la misma racionalidad que se instala cuando un ministro de Cultura yo necesito 100 millones. Y te dicen sí, y tus asesores terminan diciendo sí, pero tú sabes que el ministerio no es tan importante y nadie te va a dar los 100, así que si te dan 10 estamos bien. Y entonces asumes que esa es tu posición de aceptar los 10 millones que te va a dar el Ministerio de Economía y Finanzas. Digamos, hay una relación compleja y un conjunto de roles asumidos en el sector que son en realidad bien complejos. Digamos, el rol del ministro de Economía siempre será que cuando tú le pides 10 te va a dar 3. ¿Por qué? Porque hay una racionalidad económica que te dicen es que yo no te voy a entregar más de lo que yo probablemente en este momento no tenga o que en el futuro no voy a tener. Y te voy a, los 10 que te voy a entregar, te voy a crear una demanda. No vas a atender la crisis ahora, sino te voy a crear una demanda futura que no podré atender. Entonces, estas lógicas son aquellas que encartonan a los ministros y muchas veces aquello importante y urgente no se puede atender. Y con eso termino. Para Camilo. Sí, y en ese sentido creo que está pendiente el desarrollo de conceptos que internacionalmente ya funcionan en la gestión pública, ¿no? Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo habla acerca del concepto del valor público. ¿Y cuál es el valor público? El valor público son aquellos bienes y servicios que el Estado tiene que asegurarse que la sociedad pueda tener o incluso el mismo Estado proveer
o generar los mecanismos para que la sociedad los tenga, al margen del valor comercial de esto, que es a su vez parte de cuando defines producción artística, la Declaratoria por la Diversidad Cultural de la UNESCO, la convención, también lo plantea así. La importancia de la cultura, de la producción artística, es más allá de los objetivos comerciales y de si es sostenible o no, ¿no? Entonces parte de la función, y eso lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, no es una posición, porque la posición por ejemplo, en la posición en Cuba es radical. Los medios son estatales y tú tienes un nivel de representación de la sociedad en los medios radical, ¿no? Es como si aquí las cosas de Edgar Mego estuvieran directamente transmitidas no por IP, sino por frecuencia latina, por América, ¿no? Entonces el cine comunitario como cine comercial, o sea, es otro universo, ¿no? Entonces ni siquiera estamos exigiendo esas dinámicas que tienen sus pros y sus contras, sino que estamos hablando, como tú decías, ¿no?, de construir una noción de país en la cual nos veamos reflejados realmente, ¿no? Y bueno, por un lado tenemos esta dimensión del valor público, pero por otro lado las funciones sociales de las artes, porque el valor no solamente valor en el sentido económico, ¿no? Y ese es un asunto fundamental, ¿no? Y como señalabas, el aspecto de identidad. En este momento, una cosa que de cierta manera me gusta es que ya no hay espacio para la superficialidad. O sea, no es un asunto de entretenimiento. El entretenerte el alegrarte es un asunto de salud mental y física, en este momento incluso, porque levantas las defensas, literalmente. Exacto. ¿No? Entonces, las muchas funciones sociales de las artes no solamente pasan por entretenimiento, por identidad, por salud mental, que son tal vez más evidentes, sino que hay un asunto educativo que no estamos terminando de ver, y un asunto de cómo construir una nación, porque estamos en este proceso, además de que crisis oportunidad, tremenda crisis, tremenda oportunidad, ¿no? Y creo que parte de eso, de lo que está ocurriendo ahorita, es que nos tenemos que cuestionar, y una cosa que también ocurrió es cuestionarse quienes trabajan justamente, quienes se dedican a procesos de producción artística, entenderse como trabajadores de las artes, ¿no? Yo pensaba promocionar el disco Plus Plus que sale el 29, pero al final vamos a promocionar el libro de Chalena, Los procesos de producción artística, que he logrado lanzar gracias a la Caja Suyana y a Bicentenario, en donde justamente Chale nos reflexiona en 1987 acerca de cómo las artes son un trabajo en sí mismo, al margen de que tú quieras venderlo o no, porque tienes que trabajar para hacerlas, ¿no? O sea, por ejemplo, un video de Pasaje 18 de Alambre, que siempre lo cito porque nunca el Keiko se ha visto tan hermoso como en ese video, no tiene un objetivo comercial. No es más, o sea, hay veces en donde el Lobo me ha ayudado haciendo videos en honor a la verdad, por el gusto, a la banda y por el cariño que nos tenemos, ¿no? Pero eso no excluye que no haya sido un trabajo, ¿no? Que no le haya tomado tiempo de edición, que no sea una cosa que tiene un valor monetario, pero afortunadamente la vista vale más, ¿no? Y también hacemos cosas porque deben ocurrir. Y yo creo que muchas cosas, y una de las cosas que Chalena hacía en este país, era que lo que las instituciones no hacían, lo ejecutaba la misma gente, más allá del valor comercial. Hay un valor comercial también, innegable, fundamental, vivimos de ello, pero somos más grandes que eso, ¿no? Entonces hay que entender las artes y la producción artística en esos sentidos tal vez un poco más amplios, ¿no? No, y eso a mí me parece súper bacán, en el sentido también de que es algo que hemos venido hablando desde el principio, ¿no? Cómo es que uno hace música o hace cultura, o peor, si caes dentro del espectro de ser indígena, te jodiste, porque uno se tiene que estar justificando. Entonces, pucha, formo parte... Tú sabes que la policía, disculpa la interrupción, pero esto es fundamental, hermano. Tú sabes que la policía, cuando entró al Averno, al Centro Cultural del Averno, que ya no existe, una de las razones por las que entró es porque ahí han habido coordinaciones de marchas por los derechos indígenas después de Bagua. Sí, pues imagínate. Se dijo que era supuestamente porque se vendía droga, pero luego quedó claro de que era porque asumían que los indígenas eran terroristas. Y esa es una noción que se mantiene. Y si justamente estamos hablando, o sea, si es una maravilla que tengamos un área declarada para pueblos indígenas dentro del ministerio, porque es un asunto de dignidad, ¿no? Y no somos un país postcolonial, somos un país colonial. Claro. Y eso lo vivimos cotidianamente en procesos como este, ¿no? Y eso no es, no me parece para... Eso es súper común, o sea, no que le pregunten a Díez Canseco y su carta al ministro de Educación.
Exactamente, ¿no? Y claro, ya ha salido finalmente lo de... Pucha, huevón, qué fuerte esa huevada. Qué fuerte eso. Sí, fue fuerte, es verdad. Ay, eso, qué fuerte eso. Esa No, huevada pero fue es una cierto, o sea, pendejada. No, fue una y pendejada. no solo ahí, huevón, o sea, ya, salió... Puta. No, pero- y la no, caricatura pero- de Carlín fue espectacular. Hermosa, weón. No, pero es cierto, pues, o sea, Oban, tú y yo hemos visto gente conocemos gente del ministerio que cuando les ha tocado hablar de pueblos indígenas en el Ministerio de Educación, que habla de Economía, les dicen, sí, pero ¿qué? Y los de la pluma en la cabeza, mismo Meche de Cabanillas. O que les han dicho, no, pero indígena no, pues si tiene celular ya no es indígena. Oye, sí. Huevón, si uno que hace música tiene que... O sea, tío, mira, si Algún uno... ministro de, mira, de Energía y Mina fue quien dijo eso. Exactamente, weón. Entonces, si tú haces música y ganas plata y a uno y al Estado le cuesta, al Estado como aparato grandote, pulpo con síndrome de psicópata, si al Estado les cuesta entender que un músico ganando plata es chamba, a pesar de que sale a hacer una actividad que le da plata a partir del sudor de su frente, imagínate, pues, ser indígena, weón. Te jodiste. Ser afroperuano, caminas en la calle, te paran, te jodiste, weón. Ni siquiera el Estado puede ejercer eso. Ser los dos. Y además ser músico, pues. Imagínate, entonces hay que justificar estas cosas. Hay todo este asunto del crecimiento económico que Michael Roster explica muy bien cómo no funciona. O sea, es un número. Entonces, tratar de entender, claro, hay que promover este sector, hay que impulsarlo más o menos de acuerdo a su número en el PBI. ¿Qué onda si la prostitución está creciendo en nuestro PBI? ¿Hay que apoyarla o no? Y eso es sin moralismo ni ética. Acá no, eso no es moralista ni nada. O sea, probablemente sí, pero claro, lo que me refiero es que son números. Pero esas medidas del sector te sirven más bien para lo otro. ¿Cuántas familias están viviendo esos ingresos? ¿Cuántas familias se van a ver afectadas por tu política? Y en eso no estamos pensando. Y algo que me parece bacán de esta pandemia, como bien decía Camilo, es que estamos pensando en estas otras cosas, ¿no? Que estamos pensando en que la gente está viviendo de esto. Es tan brutal como esto. En este caso es, por ejemplo, para el sector el que vienen Gustavo y Camilo, es la actividad cultural le da literalmente de comer a la gente. Es invertir en o sea, tener medidas ahí se traducen en que la gente coma, carajo. ¿Por qué es tan difícil? Es más diverso de lo que parece y hay puntos de contacto en donde el músico que estudió en la UPC y que trabaja como músico de sesión para diversas bandas o el que chivea, por ejemplo, ya imagínense esto, ya. Hay un músico maravilloso, maravillosísimo, Julio Flavio Massa, que ha estudiado en el Thelonious Monk Institute y fue elegido entre 7 jóvenes instrumentistas de todo el mundo para ser elegido y estudiar con Winston Marsalis, entre otra gente. ¿Ya? Regresó al Perú y su trabajo era siendo saxofonista, ser pianista de Zaperoco. ¿Ya? Ante esta crisis no tiene chivos, ¿no? Entonces se encuentra en exactamente las mismas condiciones que quien ya no puede participar de los rituales de bodas, de entierros, o incluso un sistema más complejo que es el sistema de fiestas del Perú, que es algo que Chalena nos contaba de cómo dentro de nuestras diversas localidades existe este gran sistema que el INEI tiene mapeado más de 6.800 fiestas anuales, ¿no? Siendo Lima teniendo un récord de 120 o 112 al mes en algunas provincias de Lima, ¿no? Entonces, quien estudió en Berkeley o en el Thelonious Monk Institute se encuentra en la misma carencia de ingresos que quien toca en el Sistema Nacional de Fiestas del Perú en una fiesta patronal, ¿no? Están en absoluta equidad y probablemente son igual de buenos músicos, ¿no? Exactamente. Entonces, el asunto es que desde el imaginario nacional se pretende legislar como si fuéramos distintos y como si el yacero y el rockero no estuvieran en equidad con el que hace huayno o hace cumbia. O incluso dentro de cuando se hace cumbia se piensa que no es lo que se está pensando en el mainstream y no se piensa en la orquesta de cumbia regional, local, que no es pues Corazón Serrano, pero son las otras bandas que pueden estar en Ayabaca, ¿no? Pero no tienen esa visibilidad. ¿Por qué? Porque no le compraron el espacio a la radio. Y ese es un asunto de las políticas públicas que empalma con tu próximo programa.
Si no tenemos una cuota radial efectiva con un reglamento real, lo que tenemos es payola informal, en donde la radio se lleva el 50% del concierto, de la taquilla del concierto de Corazón Serrano, y no te dice de que ellos se la van a llevar, sino te dicen que es la mejor banda del momento. Entonces se generan estas ficciones en donde no sabes quién es realmente, y luego me dicen que ese es el sentir nacional, y ese es el verdadero sentir del país, y hay que legislar para esa gente porque los cumbiamberos y los tropicales y ese lado del guayno mainstream dentro de la industria cultural informal vendría a ser la verdadera identidad nacional. ¿Y qué nos pasa con el pumpín de Víctor Fajardo? Estoy necio con el pumpín de Víctor Fajardo porque es nuestro punk, ¿ya? Porque siempre habla de noticias y se renueva, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esas dimensiones? No estamos entendiendo el Perú en su real dimensión, y yo creo que eso nos deja más bien cuestionamientos, hermano. Cuestionamientos. Dos cosas creo que para ir en la misma línea de Camilo. O sea, la primera es pensar que el país, pensarlo como un todo homogéneo, es pues un error típico en el diseño, formulación e implementación de las políticas públicas. Y eso, quien ha leído el libro del ABC de las políticas públicas sabe que eso es un error. Sin embargo, aquí seguimos persistiendo muchas veces en el error. Entonces estamos con este discurso que las políticas nacionales son universales, aunque ya hemos conocido hoy un nuevo concepto de universalidad, cuando es universal es para la totalidad, pero bueno, ya no entraré en ese punto. Pero necesitamos entender las particularidades, pero también, y yo quiero rescatar aquí el aporte de las feministas negras cuando hablan sobre el análisis interseccional. Exacto. ¿No? Cuando entienden la existencia de un sistema de opresión que tiene formas diferenciadas para oprimir a ciertos sujetos y que ese sistema de opresión impacta de forma diferenciada y que tú además tienes un conjunto de características donde puede hacer que esta opresión sea mucho más fuerte sobre ti. En consecuencia, estos nuevos elementos que las ciencias sociales nos han traído para poder hacer mejor la vida y tener bienestar son aquellos que deben ser incorporados en los diseños de política pública, pero también deben ser incorporados, digamos, en la mente de aquellos que están tomando decisiones. Hoy en el país yo lo que creo es que no estamos pensando en el bienestar ni en el bien común, sino más bien en resolver el conjunto de problemas, pensando que satisfaciendo el conjunto de intereses particulares podríamos satisfacer una gran cantidad de los intereses del conjunto. Entonces, esta visión que no tenemos de país es la que también nos está afectando, especialmente en un sector como el sector cultural. No, sí, definitivamente, en verdad, este ha sido un programa bien, ha sido bien bonito, pero ha sido bien duro, ¿no? Es desolador a veces. El Perú... A ver, el Perú es como el meme este de la botella de agua que tiene un hueco y le ponen gutapercha. Exactamente, ¿no? ¿Quieres, nos llamas a principios de año y hablamos de la Melchorita, Danza de Negritos? Podríamos pasarla bien, ¿eh? No, la idea del show es más bien, de este programa, el show, mira qué espectacular. No, la idea del podcast es más bien, claro, es tocar temas, ¿no? No tocar necesariamente, porque esa oferta existe. Hay gente que sabe mucho más, por ejemplo, que yo, de un montón de estas expresiones culturales, ¿no? En cambio, estas cosas son cosas de las que todos sabemos un poquito y podemos compartir. Entonces, este es el tipo de diálogos que a mí yo siempre tuve en mente que se generen, ¿no? Y me parece súper bacán, ¿no? Como, claro, comenzar a hablar de Richard Swing, precisamente nos hace el swing a comenzar a pensar en qué país vivimos y cómo y cuál es el lugar que está teniendo la cultura en ¿no? Pero por lo menos lo que vemos es que, claro, o sea, no está funcionando, ¿no? Pero por lo menos ha salido esto, ha salido este decreto, han salido los 50 millones, vamos a ver cómo se implementan, yo confío en que se van a implementar bien, pero, pucha, eso de la ministra no comunicando y ahora echándole la pelota a ella, o sea, ¿para qué está? Un detalle en ese sentido, ¿no? Como sociedad civil, no solamente vigilar y castigar, sino también el asumir cuál es nuestra posición para poder avanzar este proceso, sí, claro, ¿no? O sea, porque si no estamos agremiados, si no tenemos frentes comunes, si no hemos suspendido nuestros problemas por un momento, si no hemos identificado quiénes están en pobreza extrema, o sea, ¿cómo vamos a responder a las preguntas que nos van a hacer sobre cómo ayudarnos? ¿No? O sea, en el Cine Olaya hemos hecho una evaluación, por ejemplo, y realmente no es solamente cerrar el año, cómo nos mantenemos el 2021 también con la gente dudando si es que va a ir a eventos o no. O sea, es replantear los modelos de negocio. O sea, el futuro no es mañana, el futuro ya llegó.
¿no? Entonces hay que afrontar Exacto. Y cambia día a día. Sí, Exacto. Y un tema, por ejemplo, que no hemos tocado y espero que esto, ya que han dicho que Magali Medina lo ha tocado y hoy la gente entiende un poco más, es el tema del pensamiento crítico, ¿ah? Porque cuando las personas no entienden que el sector cultural está afectado y que los artistas sufren lo mismo que estamos sufriendo todos nosotros, es porque las personas no hemos desarrollado un pensamiento crítico y simplemente creemos en lo que los titulares nos dicen. Sí. Y eso es bien complejo, pues eso es una tarea que no solamente le ocupa a educación, sino es una tarea que nos ocupa como sociedad en su conjunto. Digamos, el promover el pensamiento crítico es una responsabilidad moral de todas las personas que estamos en los diferentes estamentos de la sociedad. Y es algo que los medios de comunicación tienen aún mayor responsabilidad social en ese tema. Ya, excelente. Es la pura verdad. Chicos, disculpen, yo me tengo que ir retirando, si bien ya estamos en el final. Sí, quiero vamos. agradecerles y despedirme. Recordando que el 29 sale el nuevo disco de Club Club, y a eso es a lo que me voy. Tenemos noticias bonitas. Nada, agradecerles muchísimo a los tres. Mucho gusto compartir con ustedes. Ojalá se repita con otro tema. Y nada, les invito también a seguir las redes del Cine Olaya, porque vamos a estar brindando contenidos desde el Centro de Investigación de las Artes Chalena Vázquez. Excelente, pásanos links para poner en la historia. Chévere. Bueno, un gusto verte, Camilo. Y bueno, ahora que estamos cerrando, Gustavo, ¿tienes algunas palabras finales? Primero Gustavo, después Jovan. O sea, en realidad creo que hemos dicho todo. Es más, hemos ampliado el tema más de lo que pensé que íbamos a terminar ampliando y me ha encantado. Nos tocará ya hablar de medios, que creo que es el siguiente punto, porque finalmente hemos decantado un poco en eso. O sea, como lo mencioné en el capítulo no me acuerdo si fue en el de Mala Música, justamente, o en el de Talento versus Plata, pero llegamos a ver de que, claro, la gente genera un poco su contenido de qué es bueno o qué es malo en tanto repetición, no es conductismo. Entonces, los medios tienen una responsabilidad súper importante en tanto el tema del pensamiento crítico, porque ahorita, o sea, a ver, un montón de amigos míos, en los que yo a veces, o sea, confío que van a leer el contenido de un artículo, me hablan titulares y es como, bueno, pero has leído lo que hay adentro del titular. Entonces, claro, y ahí lo leen y es como, chucha, ¿qué? No era eso. O sea, eso es para que tú le des clic y generes una opinión y que su comentario y que ese texto esté como en todas las redes de Facebook, porque es lo que a ellos les importa, el clic y nada más. Entonces, creo que sí, ya nos toca hablar un poco de ese tema, compañero. Sí, de eso y de también cuál debería ser el nuevo perfil del siguiente ministro de Cultura, que yo creo que no debería ser un ministro hiperespecializado en una sola cosa, un antropólogo, un arqueólogo, sino más bien una persona que tenga una mirada holística del sector, pero en este punto fundamental que tenga también una mirada desde el enfoque de la gestión pública. Exacto. Para ayudar a que el sector pueda en realidad entrar en este proceso de despegue. Yo he discutido mucho y escribí un par de cosas sobre el punto para poder mirar cómo, por ejemplo, dos sectores como el de cultura y el MIDIS que se tienen de diferencia casi un año y un poquito más de creación, como un sector como el MIDIS logró su consolidación y un sector como el de cultura no lo logró, y ahí hay como un montón de cosas para poder experimentar y explotar. Tiene que ver en muchos casos con esta falencia de tener liderazgos en este sector que tengan una mirada desde el enfoque de política y de gestión pública que ayuden a encauzar el rumbo del sector, y yo voy a insistir incansablemente en la necesidad de tener una política nacional de cultura para el sector, pero que mire el siglo XXI y no el siglo XIX. No, exactamente. Yo voy a aprovechar para decir que este programa a mí me parece bien importante porque muestra la amplitud y la profundidad que implica hablar de música, ¿no? Y hablar de cultura. O sea, como para hablar hay que conocer estas cosas cada vez más, ¿no? Entonces todos tenemos nuestra experiencia. Yo soy, bueno, a mí me gusta el Bruno Latour, ¿no? Entonces, cuando él menciona que dentro de un sistema los actores tienen una mirada que ellos entienden como total, ellos tienen una idea de cómo funciona la cosa, y es bacán, es bueno actuar de acuerdo a esta idea,
pero bueno, también ampliarla estas cosas, cómo se gestiona un ministerio, cómo funciona, y esto es bacán, o sea, casi mi venganza para algunos de mis alumnos en la Católica, porque decían, pero este curso es de música, ¿por qué es tan difícil? Que la vida es difícil, pe carajo. Entonces, bien dicho. Y eso es Bien dicho. y yo me rehúso a que se baje el nivel de la discusión, y me parece que en programas como esto, más bien lo que hacemos es tratar de tener un debate, de tener un debate bacán con gente que sea chévere, pero con gente que conozca bastante de los temas. Bueno, y te agradezco mucho, Van, por venir, le agradezco mucho a Camilo también por estar, aunque se tuvo que ir, y le agradezco mucho a Gustavo por ser parte del proyecto, y les agradezco a todos ustedes por prestarnos atención. Y ahora que estamos hablando del click y el clickbait, voy a tratar de hacer un título bien clickbait para que nos miren, y para que nos den like, y para que nos den compartir. Ahora Gustavo va a hacer un mosaico raro con yo no sé dónde van a ir las pantallas ahora, pero va a estar bonito, estoy seguro. Entonces no sé si el botón de suscribir va a estar abajo de Gustavo, por estar abajo de Obán o de Camilo, pero lo apretan. Y recuerden, todo bien con el hate. Todavía no tenemos tantos haters, tenemos a alguien que siempre nos pone una manito abajo. Pero pucha, a veces me gustaría que sean más y que nos comente cosas, ¿no? Para mejorar. Bueno, amigos, y La autoevaluación como motivos de la mejora continua. Eso es por supuesto. Exactamente. Bueno, los quiero mucho, muchos abrazos, y No, buenísimo. hasta la próxima semana. Gracias, Juan. Nos vemos.